transmitiendo mucho más. Ser lo que miramos. La línea permanece detrás de la ventana, quieta, inmóvil, mirando hacia el patio de la vecindad llena de flores nuevas que atraen, sin saberlo, a una bandada de pájaros insólitamente perdidos en el inicio de una primavera fuera de época, mientras su madre duerme una breve siesta enroscada en una manta corta. La niña sigue con sus ojos abiertos a una de esas aves, la más pequeña y frágil, que vuela sin cesar y se detiene siempre delante de la misma flor azul a la que parece amar sin remedio. El pájaro desciende vertical, hunde su corto pico dentro del aroma que se intuye absoluto y retrocede a la espera de alguna señal o respuesta que lo haga regresar al centro de la flor. La niña ejecuta, sin poder evitarlo, idénticos movimientos a los del ave. Cuando el pájaro se estrella, ella abre su boca conteniendo el estrépito de una posible caída. Cuando el ave parece oler, ella aspira hasta lo impensado y cuando retrocede da un pasito hacia atrás, como si niña y pájaro fuesen un solo ser, o una única idéntica percepción, o la fusión inevitable de un gesto que es tan niño como ave. Cuando su madre despierta, aún desorientada por ignorar el tiempo que ha pasado, pregunta a su hija qué estuvo haciendo mientras ella dormitaba. Y la niña, que no puede quitarse de esa imagen en la que ahora está y ahora habita, le dice con voz serena, casi canturreando: cuando sea grande, me gustaría ser esa flor y decirle que sí al pájaro. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. La voz que escucharon, muchos, por suerte, muchos lo conocen por su actividad fuera del programa y por su participación en el programa, porque esta es la tercera vez que viene Carlos Escliar. Un tipo al cual yo quiero mucho. Y esto fue casi una casualidad que el último programa esta temporada sea con vos, pero celebro que así sea. Me honra, me honra. A mí también. Y aparte también que venga... Esto lo hablaba con Carolina Brey el otro día, que es una de las de la media naranja con la que hicimos este apalabrarte 2018 en la escuela Rumania que te comentaba. Y digo, y el programa anterior vinieron pibes de una escuela pública a hablar de la literatura, de la poesía, de la libertad, del arte. Uh-huh. Y está buenísimo tenerte hoy acá. Y todo parece parte de una casualidad, pero no existen las casualidades. De alguna manera, yo creo que hay, no sé si hay hadas y ángeles y todo eso, pero que hay ecos, hay, ¿no? Y los ecos rebotan y entonces se escucha en algún lugar algo que uno dice en una punta, Uh-huh. alguien cualquiera, ¿no? Sí, claro. Y que otro cualquiera lo escucha en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento. Y en el medio hay un montón de vibraciones que son las que nos hacen, los que nos van modificando también, en los que a lo mejor hablamos en una punta o los que mejor escuchamos en la otra. Uh-huh. Digo, esas vibraciones que van pasando en el medio que nos van haciendo cambiar. Bueno, ¿será que yo creo que es bueno decir que uno está envejeciendo y que no por edad o no por cuerpo, pero sí por la época. La época te hace envejecer muchísimo más deprisa, ¿no?
pero sí que noto, porque viajo mucho, porque voy a los lugares insondables, que tengo que buscar de hecho dónde queda, qué es, algunas ciudades a las que voy sin precaución alguna, y encontrarme en un lugar insospechado un efecto, eh, no, sí deseado, pero no artificialmente provocado, es una de las conmociones más grandes de la vida. Para mí sigo recogiendo ese tipo de señales en lugares muy remotos. Qué lindo. Carlos Escliar, porque está todo muy lindo, pero si no decimos quién es, alguno a lo mejor puede Por no supuesto. conocerlo y todo el derecho del mundo. Está bueno que... No tiene ninguna obligación. No, claro. Está bueno que tener una invitación a conocerlo, ¿no? Digo, y Carlos es docente, es pedagogo, es escritor, es hincha de Ferro, que recién hablábamos en la previa. Y todas esas cosas te van generando buenos momentos y emociones también vibrantes, ¿no? ¿Con qué vibras más? Bueno, lo mencionaste al final a Ferro, evidentemente es con lo que menos puedo vibrar, lamentablemente, por más que quisiera, no puedo forzar una máquina que no está arrancando nunca. Yo vibro con el encuentro, vibro con la conversación, pero vibro también profundamente con retirarme, con apartarme, con el refugio. Yo sé que está mal visto en esta época el solitario. Mejor dicho, no quiero decir el solitario, el que se retira, porque eso no es suficiente para la soledad, pero vamos a suponer el que hace el gesto de retirarse. Es objeto un poco de violencia en la mirada, porque es sospechoso de qué estará haciendo si no está bajo el control o bajo la lógica de las redes sociales. Y si te apartás quiere decir que no vas a producir nada, o que no vas a comentar nada, o que no tenés opinión, o que por lo menos la suspendés por un tiempo. Honestamente te digo, hace poco yo leía un texto de un filósofo al que sigo mucho, que es Peter Sloterdijk, y él tiene hace una referencia de este mundo muy concreta que me hizo a mí pensar mi vida, y que tiene que ver con 3 exigencias cuyas respuestas siempre van a ser estresantes, digamos. Una es la de adaptarse a la realidad, sin más. Tener que adaptarse a la realidad, y cada uno, por supuesto que con mayor o menor gravedad, tiene que hacerlo, y cansa y angustia, ¿no? La otra sería no querer adaptarse a la realidad y estar criticándola todo el tiempo en esa posición permanente de batalla, que también provoca un estrés muy particular. Supongo que ambas son necesarias, ¿no? Tanto la adaptación como la crítica a la adaptación. Pero también está la existencia, que causa de por sí nuestra propia angustia, que es la de que no viviremos todo lo que quisiéramos y que perdemos cosas en el camino todo el tiempo. Dicho eso, lo que digo es que la pregunta puede ser qué espacios de libertad aún quedan en un mundo como este, sabiendo que la palabra libertad es una palabra que está quemada, carcomida, violentada, pisoteada y todo eso. Pero sin querer aquí hacer un monólogo de aquello, de la libertad, supongo que la necesitamos como el alimento. También necesitamos criticar la realidad, también necesitamos la adaptación, pero la pregunta por la vida, la pregunta por la celebración de la vida y no solo por el padecimiento de la vida, debe hacerse individualmente y colectivamente. ¿Y vos qué celebrás? Entonces yo celebro y trato que mi refugio individual pueda producir refugios colectivos, porque si no sería un filósofo a la Rousseau o a la Montaigne, burgués, que me apartaría de todo, total. Puedo hacerlo, pero como hoy el mundo es tan cruel en ese sentido, solo los que pueden hacerlo disfrutan la vida. La pregunta que cabe ahí es si justamente la literatura o la lectura o la escritura
la educación también en otro sentido, no serían justamente o no necesitarían justamente convertirse en refugios que creen espacios de libertad, no individuales, no el sálvese quien pueda, no yo sí que puedo y vos no que no podés. En esto de también de la exigencia del mundo de tener que ganarse la vida, ¿no? De alguna manera, que me parece la expresión más horrorosa que he escuchado en el último tiempo. Como si la vida no fuese nuestra, ¿no? Sí, Y tuviésemos que ganarla todos los días a alguien que sí nos la da. por supuesto. Y además con la naturalización que te provoca esa idea de que hay mucha gente que nace derrotada Ujú. y que se la tiene que ganar porque los otros o nacemos empatados o nacemos victoriosos. Y yo creo que lo peor de todo eso es la vida como competencia, ¿no? La vida como éxito o fracaso. Bueno, entonces, ¿qué busco? Los bordes, las orillas, las periferias, los suburbios. Eh, Me interesa todo lo que forma parte de lo literario, pero no quisiera que se vuelva o adaptación a la realidad, o crítica a la realidad, o el debate de la existencia. Un mísero espacio de libertad es el que reclamo, y por otro lado el que propongo, porque si no, te vuelvo a decirte, no considero el refugio un lugar para mí, no es un refugio antiatómico, digamos, en el subsuelo. En realidad quisiera que sea un refugio de comunidad, ¿no? Igual me gustan algunas imágenes que estás tirando, porque esta historia de estar en los márgenes, y a lo mejor para muchos es al revés del refugio, ¿no? Para muchos a lo mejor se sienten que están refugiándose en el centro. Y sentir el calor, encontrar el calor en los márgenes, buscar la libertad en los márgenes. Nada, creo que también sigue hablando de tu mirada abierta, abarcativa e integradora, y eso lo llevas a todos lados. Mira, en realidad. me llamó mucho la atención una imagen que leí hace tiempo y que en vez de abrirme a una nueva perspectiva, me explicó una perspectiva que se había asumido y que no tenía nombre. Ujú. Porque uno se la pasa replicando o creando o queriendo crear un tejido social diferente al que te propone la tele, al que te propone el consumo, al que te propone estas prácticas de las que veníamos hablando. Y leí por ahí de un autor de otra época, porque cada vez me gustan más los autores de otras épocas, la idea de lo arácnido Ujú. que no imite o no imita el tejido social estrictamente, ¿no? No es que sea como el mismo tejido de poder y de organización replicado entre gente buena, sino que es hacer una telaraña, construir una telaraña, y que en toda la parte de la telaraña haya como zonas donde nos pegoteemos un poco y zonas donde nos liberamos también, ¿no? En las telarañas no hay centros, aunque la araña elige vivir en algunos lugares más que en otros, pero me gustó la idea de lo arácnido como tejido que no imite las formas que tenemos de organización social en este momento, porque las puras réplicas, bueno, vamos a hacer otro programa de tele, pero que sea parcialmente distinto, sigue siendo programa de tele, vamos a hacer chimentos, pero cuidando a la gente, no se puede. Como que creo que también las instituciones tienen ese grado de límite en el cual no pueden ir más allá de su propia estructura y probablemente haya que hacer otra estructura u otra cosa que no se le parezca, ¿no? Que no se le parezca. Hablaste de instituciones y se me cruza la... Y bueno, y también un poco estuvimos hablando de educación pública y se me cruza la escuela. Y un poco en la previa, así, al pasar, hablamos 2, 3 palabras. ¿Y cómo estás viviendo este presente? Vos como educador, como tipo que la camina desde varios lugares también, ¿no? Mal, ¿no? Mal. Que decir, a ver, la coyuntura es esa exigencia de adaptación, ¿no? Pero no está solo eso. Lo que pasa es que el tipo de mundo en el que vivimos exige una respuesta contundente, inmediata, permanente, que a veces no percibe que tiene que reinventarse un poco, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy torpe, pero
no miento y no es pecar de humildad. Decir que por día me piden 3 o 4 videos, siempre con las mismas palabras, breve, en defensa de algo, en defensa de algo. Y me da la impresión de que es una forma saturada, ya que la gente no lo vería, o que uno mismo no pondría el acento, porque el formato ya está planteado de una manera muy particular. A mí me queda incómodo, no lo sé hacer, las veces que lo he hecho tengo cara de tonto, no termino de expresarme como aquí con vos, necesito a alguien con quien conversar. Pero eso no puede ser la única forma de militancia, y esta es mi preocupación actual, que es que estamos reaccionando con formatos de militancia que no producen el efecto que se supone desearían, que es la toma de conciencia, el darse cuenta, el buscar otra forma de elegir representantes, etc. Ahora, ¿por qué mal? Cuando vos me decís cómo lo estás viviendo. Mal porque la realidad te satura también, y la realidad es una muerte, la realidad es lo que no funciona, la realidad es lo cotidiano. Y por supuesto yo estoy ahí también, y ahí también me duele lo que le duele a la gente, me molesta lo que le molesta a la gente, protesto contra lo que protesta a la gente, pero no le veo la vuelta si no tomamos un poquito de respiración, aunque sea artificial, y pensar ese espacio de libertad, desde el cual pensar creo que hay que pensar. No es cierto que la reacción es una buena señal contra la impunidad y contra la inmunidad de algunos, pero también es cierto que si no pensamos, entramos en una batalla de eslogans, de frases vacías. Y te voy a dar un ejemplo que a mí personalmente me perturba. Vos sabés bien que yo no voy a la tele, que fui un par de veces y tal, pero no es mi medio, no me siento cómodo. Pero cuando yo escucho que periodismo y políticos coinciden en el tipo de análisis, es porque creo que uno de los dos falta o uno de los dos sobra. Y me da la impresión de que yo y tanta otra gente, no se puede sumar a un debate en el cual las frases están ya muy mediatizadas. Ya el político cita al periodista, el periodista cita al político, y están todos en el mismo plano de un lenguaje, otra vez, eficiente, eficaz, pero que a mí no me permite pensar. Si uno se pone a pensar, digo, y yo como periodista, hoy justo lo estaba hablando, yo llevo casi 25 años en el diario La Nación. Y cuando el periodista deja de ser crítico, dejó de hacer periodismo. Y crítico no simplemente con la idea de enfrentarse al poder por el poder mismo, o así todo, por una cuestión ideológica. Cuando deja de analizar, de tratar de mirar el otro costado, no está mostrando una realidad, está mostrando solamente una versión de la realidad. Sí, hay una publicidad que hoy, esperando el subte, vi del otro gran medio, digamos, que decía aquello de a los argentinos nos gusta opinar de todo porque estamos bien informados, y eso hay que agradecérselo a Clarín. A mí no me parece una virtud opinar de todo, no sé por qué está puesto como virtud, pero es un poco la muestra de la época, ¿no? Es como una especie de un espejo en el cual o uno se ve gordo o uno se ve totalmente desfigurado, ¿no? Yo personalmente me veo completamente al margen de... Me duele porque es que no lo entiendo, no entiendo esa naturalización de que estar bien informado y opinar constituyan algún tipo de virtud. Es verdad. Digamos, más allá de la inmanencia y de que el momento te puede exigir conocer algunos datos. Cuando voy, qué sé yo, cuando fui a la tele me estudié un poco los datos, pero en el fondo información y opinión no es pensamiento. No. Y para mí todo pensamiento es crítico por naturaleza, es decir, pensar ya es una contradicción, pensar ya es una controversia, pensar ya es que algún argumento inesperado entró de alguna manera en tu rumiación, en tu murmullo, y te va a hacer tomar otras direcciones, ¿no? Así que, por supuesto que creo que el error está en que es la época de la información, y no me gusta nada. No me gusta nada. Además,
Creo que el lenguaje queda completamente infectado por el poder y por lo tanto la literatura también se ve envuelta. Bueno, en estos años yo he participado mucho en el PEN, poetas, ensayistas y narradores, por el derecho de la defensa de la palabra y tal, y uno ve cuánto es una militancia del suburbio, 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 pero que defiende la poética, la palabra metafórica, defiende la libertad, digamos, en este sentido, y también defiende algo que para mí es central, y por eso me veo tan implicado, que es la necesidad humana de ficción. En un mundo tan informatizado, digamos, jugar con el lenguaje, hacer de cuenta que, me parece que todavía es fundamental para la formación humana, ¿no? En general, ¿no? Totalmente. Aparte es totalmente necesario para poder escaparnos un poco de la realidad y mirarlas de otro lugar. Porque no es que salimos, es simplemente corrernos un poquito, ir por el margen y desde el margen volver a mirar este centro en el que estamos todo el tiempo. Mira, alguien definió la ficción como la verdad mejor contada, digamos, como una verdad que se esmera en poder contarse de una manera que sea bella y verdadera también, ¿no? Aquello, lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿no? Un poco ese mundo, y no el mundo de lo malo, lo falso y lo mentiroso, ¿no? De alguna manera. La soledad para vos, ¿cómo la transitas? Hablaste del refugio, hablaste del apartarte. Sí. ¿Y la soledad vos cómo la transitas? Yo bien, gracias. A mí me ha pasado que al presentar varias veces aquel libro, Escribir tan solos, donde hay una reflexión, digamos, por lo menos mayúscula en cuanto a cantidad de páginas, cantidad de tiempo dedicado a eso, se caiga en la tentación de hablar de lo solitario y no tanto de la soledad. Y yo reconozco que no era mi tema la condición solitaria de lo humano, ni psicológicamente, ni digamos, no tenía que ver con eso el ensayo que quise hacer. El ensayo lo que hacía era buscar en la vida de algunos escritores la soledad como condición, como punto de partida, y en alguno de sus personajes, generalmente novelas, esa caracterización posiblemente solitaria, pero absolutamente necesaria para, justamente, para pensar, para sentir, para percibir. En la literatura no se puede estar dialogando todo el tiempo, porque se necesita interioridad, se necesita intimidad, se necesita una voz especulativa, si querés. Y entonces, cuando se planteaba este debate, yo lo que quería decir es que no quiero caer en la trampa de la soledad buena y la soledad mala, ni caer en la trampa del padecimiento que mucha gente tiene, que es cuando encuentra la soledad ya no como punto de partida, como elección personal, como lo que hablábamos antes, el apartarse, o como refugio, sino como el reino de las tinieblas. Entonces ahí no me he metido. En muchos escritores es cierto que el punto de partida es absolutamente imprescindible. Sin soledad no hay lectura y no hay escritura. Pero también es cierto que en muchos casos ha sido motivo de destrucción, ¿no? Claro. De la propia obra, del propio cuerpo, en fin, como, bueno, hay casos muy famosos de llevar la soledad a un plano tal que probablemente sí haya una suerte de alteración del dominio sobre uno, del control sobre uno, de esa soberanía a la que yo llamo la soledad, ¿no? La soledad como ese lugar en el cual uno puede ser su propio soberano, ¿no? Y no someterse a los designios de un soberano en lo alto del castillo de la colina. ¿Sabes que cuando... Ahora, te hago un pequeño paréntesis. En el medio de todo eso, y por las casualidades de la vida, una editora mexicana que tiene una editorial en Madrid también, Vaso Roto, es una de las mejores editoriales de poesía que yo conozco, lee mi libro de casualidad ve que yo cito a una poeta italiana en el medio del libro,
De casualidad me piden el prólogo para esa poeta, de casualidad la otra editorial quiere traducir la obra. En fin, me vi envuelto en una maraña tal que una de las consecuencias de haber entrado en el tema de la soledad es haber entrado en algo que yo nunca había hecho, que es la traducción de una obra del italiano al castellano, de esta poeta italiana Alda Merini, que el rasgo que tiene es que no es un libro de poesía. Yo no lo hubiera traducido, jamás me hubiera dedicado a traducir un libro de poemas. A mí me parece imposible. Pero hay gente que lo hace muy bien, poetas que son muy buenos en ese sentido, yo no. Este libro era el libro de su vida adentro del manicomio. 10 años adentro de un manicomio, en la peor época de los manicomios, que es la década de los 60 en Europa, antes de la desmanicomialización. Y esta escritora, candidata a premio Nobel en su momento, ya fallecida, después de un tiempo logra escribir el relato de aquellos 10 años de internación psiquiátrica. Traducir eso a mí me puso en una situación absolutamente, no solo solitaria, de apartarme de verdad, porque 3 o 4 horas por día me ponía en ello, sino qué significa entrarle a un lenguaje ya carcomido por una enfermedad, por una vida miserable dentro de un manicomio. Y fue una experiencia tan desgarradora, pero al mismo tiempo tan conmovedora, tan hermosa. Es que lo desgarrador puede ser hermoso y eso lo tenemos que aprender a no evitarlo. Nada, que digo, la soledad también tiene un extremo que puede ser el del encierro. Y ahí ya no quiero entrar, aunque entré por 7 meses que hice la traducción, pero pude salir, por suerte, porque necesitaba salir de ahí, necesitaba salir del cuerpo de esa mujer que escribe sobre su propio encierro un tiempo después, ¿no? Sabes que en un momento te pregunté por el tema de la soledad, más allá de por tu ensayo, porque me parece que hay puntos de contacto también, ¿no? Esta cuestión que vos decías de tener que opinar de todo, también lleva a la soledad. Quiero decir, nos estamos dejando solos a nosotros en ese espacio de reflexión, en esos silencios que necesitamos, porque cuando no opinamos tenemos los silencios de pensamientos que son desafiantes, y terminamos quedando solos de nosotros, y terminamos siendo casi parlantes constantes que estamos juzgando todo y no nos estamos viendo. No, claro, hay indicios de esto, ¿no? Hay una novela checa de un tipo que se llama Bohumil Hrabal, que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Y él trabaja en una fábrica en la Checoslovaquia comunista, digamos, prensando papel de libros que ya no existen, que ya no están. Y la descripción de esas horas en que él solo escucha el ruido de un papel que acabará siendo cartón, para nada, es la destrucción del libro y su soliloquio a propósito de las ratas, las bombillas que están por momentos prendidas y por momentos apagadas. Si él no detiene ese flujo de su propio pensamiento, se va a matar. Esa es la condición, ¿no? A veces hay que dejar de escucharse cuando uno es parte de su propio barullo. Pero me parece que a lo que vos te referís, que es más central en una vida en común, es de tanto poner nuestro estado, de tanto que estás pensando, etcétera. Evidentemente no hay tiempo, no hay forma de... El tiempo tiene que ver con la suspensión, con la detención, con ese paréntesis, ¿no? La época no te ayuda porque la competencia es una carrera, la carrera es aceleración, la aceleración es vértigo, el vértigo es ruido, no hay nada que te ayude. Creo yo que lo arácnido en ese sentido son las cofradías de amistad, las amistades que pueden conversar de otra cosa que no de los informativos o de los noticieros. Yo celebro, por ejemplo, mis grupos de amigos donde hablamos de los libros que leemos, ¿no? Y ahí uno tiene la sensación de que la vida se ensancha, de que no te vas a morir todavía,
¿no? Que hay cuando- otros tiempos. que hay otros tiempos, que en realidad no es que esté ausentes del mundo, pero haces el mundo de otra manera, ¿no? No sé hoy en día qué es protestarle a este mundo, si no habría que protestarle todo de arriba abajo y no solo protestarle su apariencia económica, que es muy dura para mucha gente, pero hay otras apariencias de este mundo que son igualmente dolorosas. La falta de la filosofía en las escuelas, la falta de arte, la falta de vocación por otro mundo. Estas apariencias del mundo son muy terribles, ¿no? Son muy feas. Totalmente. Y entonces cuando uno plantea batalla no lo hace solo en nombre de una mejor distribución de la riqueza, sino también del conocimiento, del esparcimiento, del tiempo libre, de la formación de la gente, porque si no es tener un trabajo que tampoco te gustará y eso no resuelve la existencia humana, ¿no? En realidad, los encuentros con Carlos tienen que ver con esta pausa también. Y los tres fueron distintos. Y fueron como distintas invitaciones. Creo que tiene que ver con el momento en el que estás y también en el que estoy, obviamente. Pero recién me ponía a pensar cuando vos decías esta historia de lo que falta en las escuelas. Y hay algo que a mí me asombró mucho la otra vez, cuando hicimos el apalabrarte, que fue, y que hay algo que también lo comentaron los mismos chicos acá, que a ellos también les sorprendió, que fue la atención que pusieron los pibes a lo largo de toda la mañana para unos y toda la tarde para otros. Y lo más llamativo del caso es que esa atención está puesta por la necesidad y la carencia a lo mejor de un montón de cosas. ¿Qué necesita hoy la escuela para mejorar? Desde la cima, recursos desde ya, una política pública más clara. No se termina de saber qué quieren hacer, si pura formación para el mercado y que cada uno se las arregle autorrealizándose, y el que puede y el que no. Muchos mejores salarios, el acceso a los bienes culturales por parte de los maestros para que no queden pegados a la precariedad simbólica de esta época. No solo a la precariedad material en la que vive todo el mundo, pero que el docente debe ser un elegido por un Estado para, no solo para el aquí y el ahora, que es lo que lamentablemente las escuelas viven muy presas de lo coyuntural y de lo cotidiano. Es tan precaria la situación que efectivamente les toca eso, sino que hay que ver que también se trata de un proyecto de humanidad, ¿no? Una imagen de humanidad que uno va a proyectar más allá del aquí y el ahora, cuyos efectos nosotros no veremos, no viviremos, pero que somos responsables por él. Es decir, no porque yo no vea el mundo dentro de 50 años no voy a cuidarlo, ¿no? Este es el punto. La educación tiene ese compromiso, que es crear otra imagen de futuro, otra imagen de humanidad, que no la de la peor de las traiciones que se ha cometido en este sentido, que es ligar lo educativo al mercado. Carlos se nos fue. Sí. ¿Tenés un texto como para leernos y cerrar con vos, y después te robo el cierre del programa y del año con nosotros ahí? Claro. Creo que no. Creo que no. Toma, mirá. Si querés, si tenés ganas. Lo que pasa es que los que he traído son como, no me di cuenta, pero son como muy largas. Vamos a la niña de nuevo. A la historia de esta niña. Es un texto que se llama La primera vez. Dale. Tomó con sus dos pequeñas manos el rostro desatento de su madre, deslizó sus dedos por la frente atravesada por arrugas, esculpió los bordes laterales de los ojos, acarició sus mejillas, su piel sombría, dibujó el contorno de sus labios y se detuvo de pronto en su larguísima nariz. Allí permaneció largos minutos tocando la punta estremecida
los costados cálidos, sintiendo el vaho contenido y disperso, rozando con los pulgares el límite de los ojos, descendiendo y ascendiendo con una ternura extrema que la niña y su madre nunca antes habían atravesado así. La madre, extasiada y en cierto modo perpleja, pregunta a la niña a qué se debe tanto amor. La niña se sonrojó, entornó los ojos como si no quisiera abrirlos nunca más, siguió explorando con su tacto firme todas las dimensiones de la nariz de su madre y respondió con una voz casi inaudible y suplicante: es que estoy a punto de decirte mi primera mentira. Gracias. Perdón, no me di cuenta, ni sabía a qué hora, nunca supe si es una hora o media hora. Nunca supe. Bien. Estamos en realidad. Sí. Nada de pedir perdón, lo mejor que nos pasa es esto. Es el último programa y se me cruzaron tantas cosas. Hoy pasó algo que para mí fue fundacional para nosotros como sociedad. Hoy se juntaron un grupo de actrices para denunciar el acoso sexual y el abuso de otro actor. No sé por qué no voy a dar los nombres, pero nada, busquen ustedes si tienen ganas. Crecí rápidamente en lo que estaba viendo. Digo, crecí porque me llevó a cambiar de opinión. Y no porque estuviese en contra de lo que estaban haciendo, sino porque entendí aún más un montón de cosas. Y pensaba que en realidad hay momentos en los cuales hay que tomar los toros o el toro por las astas. Porque nunca, por las buenas, vas a conseguir que alguien te deje el poder. Quien lo tiene. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando del patriarcado y estoy hablando de cualquier poder de turno que hace abuso de poder. No lo va a ceder por consenso. Hay poderes que se quitan. Hay poderes que se extirpan. Y que no hay otra. Y que a veces hay que empezar haciendo esto. Hay que empezar a empoderarse y avanzar. Yo hace rato que soy de la idea que se está gestando una nueva manera de ver la lucha y la vida. No sé si es eficiente por ahora, esa palabrita que parece que está de moda y gusta. Sí creo que al menos nos va a servir para repensarnos. Y que creo que hay que mirar cómo están llevando las mujeres adelante ciertas defensas. Y se me dio por escribir esto, no sé. Mezclando también algunos textos que se me están cruzando en los últimos tiempos. Hay poderes a los que no se les puede ganar por consentimiento ni convencimiento. Hay poderes a los que solo se los derroca con un golpe a la cabeza, al plexo y, si es preciso, justo en medio de los huevos. Por eso es necesario dejar de ser rescoldos, pequeños fueguitos, candelas que se resisten al apagón. Es preciso dejar de ser una tenue brisa, un soplido, para convertirnos en viento capaz de encender el fuego necesario para arrasar el bosque milenario, la ciudad de la furia, o si es preciso, a un gobierno entero. No todo es por favor y gracias. Cuando no nos dan lo que es justo, a veces es preciso hacernos cargo de los costos. Levar las banderas, alzar las esclusas y dejar que la fuerza del agua haga su trabajo. Después habrá tiempo de pedir perdón y de ordenar aquellas cosas que se fueron saliendo de su cauce. Hay momentos en los que hay que hacer.
hay momentos en los que nos toca crecer de distintas maneras. Este es, al menos para nosotros, fue un año en donde tuvimos un recorrido, cumplimos los 4 años, hicimos estos 100 programas, cumplimos los 100 programas, llegamos a los 120 en este 2018. Y por acá pasaron un montón de mujeres reclamando con su pañuelo verde. Acá pasaron un montón de autores mostrando el hambre social que tenemos, las necesidades de derechos a las que nos estamos enfrentando permanentemente. Pero esto no puede quedar simplemente en letras. Debemos hacer cosas. Las letras se militan. Y si es necesario, habrá que ir a las escuelas, habrá que poner el cuerpo, habrá que hablar, habrá que estar con el de al lado, con el otro, con ese que para muchos es el lector, que es el hermano. Tendremos que empezar a caminar juntos. No hay otra, no existe otra. Terminamos este 2018 casi con los mismos reclamos que los que empezamos, o aún peor, con muchos más. Y teniendo la total certeza de que no hay errores, de que hay intenciones. Nuestra intención es volver a encontrarnos el año que viene, seguir compartiendo este espacio y seguir repensándonos y hermanándonos con los que están del otro lado. Esta, si no nos juntamos, no la pasamos. Gracias Ezequiel Amarillo por este año de haber estado ahí de otro lado. Muchas gracias, felicitaciones por el premio. Gracias Eugenia Gervasi por hacer el aguante. Gracias a Luciano Fernández porque, nada, nos sigue regalando este mimo a los oídos. Gracias a todos los que pasaron. Gracias Carlos por estar acá. Gracias a vos. Gracias por un montón de cosas, pero por la calidez humana básicamente. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos permiten seguir peleando de la mejor manera que sabemos, que es con letras y poniendo el cuerpo. Chau, nos vemos. Dura lo que un viaje, 30 minutos, descargalo, escuchalo. Noche de Letras 2.0, otra entrada de literatura.